Bueno, pues están ya aquí en la mesa, como todos los miércoles, las mujeres. Vianey García, diputada de Morena. ¿Cómo estás, Vianey? Muy bien, con frío, Bienvenida. pero a gusto. Sí tienes frío, es que viene de Puebla. Sí. Entonces, viene ahí muy tapadita. Claudia Naya, diputada del PRI. ¿Cómo estás, Claudia? Muy bien, un gusto estar con ustedes. Gracias, como siempre. Y Laura Ballesteros, de Movimiento Ciudadano. Bienvenida, Laura. Hola, muy buenos días, Azucena, a mis compañeras, a todas, a todes, en este trafiquito chilango de todos los días. Ya ni qué decir del trafiquito, Y el espérate a bachecito que llueva. y todo. Oye, a ver, ¿con qué empezamos? El primer año de Claudia Sheinbaum, que pues involucra todo, ¿no? El primer año de Sheinbaum con los claroscuros, como todos los gobiernos en la historia de México, pero particularmente en este año que me parece han sucedido muchas cosas en este gobierno. Muchas cosas buenas y otras no tan buenas. ¿Cuál es tu balance, Claudia? Bueno, se va destapando la cloaca, ¿no? Y esto es un tema también importante porque este es me parece que el sello distintivo de la administración de Sheinbaum, que no se hizo en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador a pesar de que se había detectado el tema del huachicol fiscal. ¿Y por qué digo que se había detectado? No solamente porque está la denuncia presentada desde el 2022, sino porque fíjate que ahora que revisando la miscelánea fiscal que viene para aprobarse el próximo mes de octubre, vienen modificaciones al Código Federal Fiscal, justamente porque ahí dice que están haciendo modificaciones a varias cosas para evitar este tema del huachicol fiscal, de que no estén haciendo pasar un producto por otro para evitarse. ¿Y cómo le haces? No, déjame te digo, pues revisando la miscelánea fiscal de este año y los cambios, me puse a revisar miscelánea fiscal 2021 con exposición de motivos. Bueno, pues resulta que con exposición de motivos desde 2021, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público había detectado que estaban pasando un producto por otro para saltarse el pago del impuesto. ¿Qué quiere decir esto? Que los dejaron correr 4 años. 4 años permitieron, a pesar de que se detectó este modus operandi de las empresas. Yo quiero saber hoy día si el secretario de Hacienda ya fue y presentó la denuncia en la Fiscalía General de la República diciendo quiénes son esas empresas, porque tiene detectado el modus operandi y por eso es que corrigió en 21 y corrige en esta del 26. Ahora estamos en una especie de dualidad. A ver, Laura, porque el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es donde inicia este tema del huachicol fiscal, sí, ¿no? El tema de la barredora también, con los nexos políticos. Pero es un gobierno morenista el que lo está poniendo sobre la mesa, ¿no? Pues porque parece que ya no les quedaba de otra, ¿no? Siempre les queda de otra. Pues es que, a ver, hay un tratado de libre comercio que negociar, hay una negociación de la relación binacional con los Estados Unidos como una amenaza hacia todos los mexicanos, como lo es Donald Trump. No estamos en una situación fácil geopolítica y social para el país. Mira, yo primero te diría a la presidenta Sheinbaum todo mi respeto, así lo hemos expresado siempre desde Movimiento Ciudadano. Me tocó posicionar con la bancada hace unos días en la glosa de política interna su informe, y lo que decidimos hacer en ese momento fue una carta a la presidenta de la República, hacerlo de manera epistolar, primero por la relevancia que tiene, porque es el primer informe de la primera presidenta de nuestro país. Y qué bueno que se retoma ahora con el año, porque hace unas semanas, con el año que cumple, porque hace unas semanas había pasado desapercibido. Entonces es histórico para las niñas, las mujeres y las jóvenes que nos ven todos los días a una mujer presidenta ejerciendo el poder, la máxima autoridad de este país. Y yo cerraría este segmento con una reflexión. Creo que hoy la estridencia está en romper el pacto de impunidad. Parecería que no hay estridencia en el gobierno de ella, pero está en romper ese pacto de impunidad, está rompiendo también con el poder militar de manera muy elegante, pues empoderando mucho más a las fuerzas del Estado civil. Y te diría también que sin duda esta política interna se tiene que definir por una nueva manera de hacer política. Y siempre le hemos dicho a la presidenta que aquí está Movimiento Ciudadano para dialogar, para poner la agenda social del país enfrente y la agenda de los niños y los jóvenes enfrente. O sea, ¿te gusta lo que está haciendo la presidenta en este primer año? Sí, el problema es que Morena no le ayuda. Morena no le está ayudando a gobernar, y esta lista de impresentables de Morena con sus escándalos de todos los días, cada vez una corruptela más delicada, los criminales organizándose ¿Morena con el no gobierno. le ayuda a diputados incluidos? Claro, a ver, imagínate, o sea, ahí están criminales organizándose con el gobierno y gobierno organizando criminales. A ver, diputada Vianey. Bueno, no solamente Laura respalda a la presidenta Claudia Sheinbaum, sino el 64% de la militancia mesista. Esto Es me la presidenta parece de la muy República. importante traerlo a
colación, líder del por Estado eso mexicano. mencionaba que no solamente Laura, y no solamente el 64% de los emesistas, sino el 73% de la población le da el respaldo a la presidenta de la República, No le ayuda a y la eso tiene que ver Vienen con una soberbia continuidad. hacia una mesa en donde lo que se Bueno, está planteando cuando es diálogo. hable Laura, Adelante. si quiere que haga uso de la palabra para Adelante, que yo pueda Vianney. continuar. Tiene un respaldo de la gente porque da continuidad a un proyecto social que comienza en el 2018 y que tiene una visión con un diagnóstico claro de lo que necesita el país, pero también a largo plazo. Por eso es que en su preinforme, digámoslo de esta manera, ella presenta una serie de reformas constitucionales y nos atribuye incluso a diputadas y a diputadas como este nuevo constituyente en donde deja establecido todo un marco jurídico en donde destaca una serie de reformas que se logran gracias a la mayoría que nos dio el pueblo de México. Y eso es lo que representa de alguna manera este proyecto transformador que ve desde la colectividad la posibilidad de hacer cambios y no desde la individualidad como se piensa en otros proyectos que se dicen ser de izquierda. Oye, ¿traes ahí por de todos los partidos o nada más de MC? Pues mira, ahorita descargué los de ¿Es del MC, financiero? los del PAN, sí, el PAN creo que también tenía ahí muy buena aceptación, el 60% del PAN, y en unos momentitos les consigo las del PRI. Si es Ahora, que la eso está tuviéramos. bien, está No, bien, mira, pues de eso a se ver, trata, no, ¿no? sí, es que A ver, además, Claudia. nadie se lo niega, Sí, mira, ahí voy. ni la propia Vianney lo niega. En Morena son corruptos, pero son populares. Ella no niega los actos de corrupción, ella cuando está hablando a Laura de los actos de corrupción, Vianney contesta con la popularidad, entonces pues no, ni siquiera niegan eso. Ayer propia reportera Reina estuvo en la mañanera y le decía a la presidenta del caso del hijo del gobernador de Sonora, le decía, hay serios señalamientos del hijo del gobernador que está involucrado en actos de corrupción que él mismo hizo de estas empresas fantasmas relacionadas con el huachicol fiscal. ¿Y qué le contesta la presidenta? No hay otro gobernador más popular que el de Sonora, vieras cómo lo quieren en Sonora. Entonces lo reconocen abiertamente. Son corruptos, pero son populares. Entonces justifican su corrupción en la popularidad, lo cual es una desvergüenza, porque pues finalmente el saqueo al pueblo de México no termina. Y no solamente se debe destapar la cloaca, tiene que haber sanciones. ¿Quién va a ir a la cárcel? Porque desde hace más de 2 años está esa denuncia en la Fiscalía General de la República, desde hace más de 2 años que detectaron los mecanismos de huachicol fiscal, y yo nada más quiero saber cuándo comienzan las detenciones y los procesos. Mira, a ver, yo creo que justamente a eso me refiero cuando digo que a Morena no le ayuda a la presidenta de la República y no le ayuda al gobierno de este país, por supuesto no le ayuda a los mexicanos. Mientras la presidenta está buscando gobernar un país con un legado de crimen organizado, de huachicol fiscal, de desapariciones, de reclutamiento forzado de niños y de jóvenes, de estas cifras tan dolorosas para nuestro país, de nuevo, de criminales organizados con el gobierno y de gobierno organizando criminales, ellos contestan con una cifra de popularidad. Mientras el país tiene problemas de justicia, ellos toman el poder judicial. Mientras el país quiere que los abusadores tengan justicia y se vayan a pagar una pena, Morena los sigue cobijando con el fuero, como es el caso de Cuauhtémoc Blanco. Regresamos. Esa es la gran diferencia. Regresamos con el tema. 36 minutos, continuamos aquí en la mesa con Claudia Anaya del PRI, Laura Ballesteros de Movimiento Ciudadano, Vianney García de Morena. Corruptos y populares, dice Claudia Anaya, Vianney. Yo creo que es parte de una narrativa que ellos quieren echar a andar. Yo sí quisiera hacer una diferenciación en lo que pasaba en el pasado y lo que pasa el día de hoy. Claudia pregunta sobre las denuncias presentadas por el secretario de Hacienda. Bueno, yo quisiera decir que hay 14 personas detenidas por el caso del huachicol fiscal, entre ellos el sobrino de quien es secretario de, exsecretario de la Marina, Rafael Ojeda, y que pues además es vicealmirante. En las detenciones también se realizaron detenciones para 3 empresarios, 6 marinos, 5 exfuncionarios de aduanas. A diferencia del caso Lozoya hoy está en su casa en prisión domiciliaria. Justamente pues quien lleva el proceso fue el Poder Judicial. Esos jueces que tanto defendieron, esos jueces que no pudieron resolverlo. Entonces, a mí sí me parece muy importante mencionar que hay un antes y un después. Hoy hay personas detenidas y eso lo recibe también la gente porque recibe que sí hay un cambio de
del régimen, en donde no se Pero en sigue este tolerando. gobierno. En general, las transiciones se dan de manera paulatina, y hoy la presidenta tiene muchas herramientas, y por más que intenten despegarla del ejercicio que hizo el presidente López Obrador, ella incluso lo ha defendido porque somos un proyecto a largo Pues sí, plazo. es porque es política, pero es presidenta de la República, y sí noto yo una diferencia del sexenio pasado en el primer año con esta. A ver, tiene razón la diputada de Morena, hay detenidos en el tema del huachicol, no todos. Ayer Rosa Isela, la secretaria de Gobernación, dijo: vamos por más, bastantes, bueno, ojalá Así que es. así sea. Y en el tema de Lozoya, a ver, ¿qué apuntabas, Claudia? A ver, en el tema de Lozoya, él se ajustó a un criterio de oportunidad que le ofreció la Fiscalía, no el Poder Judicial. La Fiscalía le dijo: usted vaya y embarre a los demás y puede entonces atenerse a ciertos beneficios. Entonces, pues ciertamente no han podido vincular a más gente, pues probablemente porque lo que Lozoya dijo no se ha podido probar o no tenía mecanismos de probarlo. O sea, no pasó lo que hizo Lozoya. Pues, no sé si no pasó lo que hizo Lozoya, pero no tenía manera de probarlo. No El tema comprobó a es los también, a ver, diputados para ahí que te van aprobaran ciertas la diferencias reforma también. energética. Se dice que se desvió dinero de los temas de salud en el estado de Veracruz. Ahí está Javier Duarte en la clase, en la cárcel. Se dice que Cuauhtémoc Blanco desvió dinero de salud. Ahí está Cuauhtémoc Blanco de la diputado. Cámara. Entonces, Sí, hay yo creo que se diferencias, tiene que efectivamente. investigar, y ya lo 14 decía la personas, gobernadora, Yaney, presentará discúlpame, las para el carpetas. tema del huachicol fiscal, en un tema que es interinstitucional, que implica un desvío de más de 170,000 millones de pesos en evasión fiscal al año, que más o menos estiman pérdidas de 500,000 millones de pesos en lo que va el tema desde que está detectado. 14 personas de las que ni siquiera se saben nombres, quiere decir que son rangos medios, rangos menores. No, es este un tema llegó vicealmirante. a alto nivel. Vicealmirante no es rango que, medio. no, a ver, espérame. Y además es sobrino de un llegó al exsecretario. vicealmirante justamente por Justo, ser sobrino y está en la del cárcel. vicealmirante, porque el secretario de Gobernación, precisamente Adán Augusto, fue el que firmó los oficios para que este hombre tuviera un escalafón de crecimiento ¿Y tan hoy dónde rápido. Hoy está Detenido. uno prófugo, otro detenido, Detenido. pero no son las cabezas altas, Yaney. Un vicealmirante no es No, una cabeza a ver, alta, él perdón, es el obviamente no era segundo el patrón de mando este negocio. en la Secretaría de Él no era Defensa. el patrón de este negocio. ¿Tú crees que les pudieron pasar por encima al secretario de la Marina? Esto Bueno, vicealmirante incluso contra almirante le pasaron por encima y no se en dio el cuenta. primer momento en que le notificaron al secretario, el secretario empezó con las denuncias y procedente con las investigaciones. No, claro, él, pues, pero él empezó con las investigaciones dentro de la misma secretaría. Así estarán las amenazas que él mismo ya salió a decir que él no inició ¿Ojeda? esta investigación. Sí, hace unos días una nota en el periódico Reforma donde Bueno, decía, en el Reforma, o sea, bueno, yo lo he pues, es escuchado que en él dijo. diferentes Pero bueno, no lo he presentaciones, y escuchado él ha para dicho nada. que Ahora se en las ese mando porque momento... nos llamó mucho la O sea, no lo he atención. escuchado, pero para nada no sabemos ni dónde Bueno, está, que nos nada, lo nada, mande. nada. Oigan, bueno, a Una ver, hora. ¿qué pendientes tiene el gobierno de Claudia Sheinbaum en a la postre de este primer año de gobierno? Primero, presupuestalmente hablando, porque a la Cámara de Diputados le toca estudiar el presupuesto del país, decirle a la gente que cuando se estudia y se analiza y se debate y se discute el presupuesto del país, no estamos hablando nada más de números entre políticos y gobierno, estamos hablando de la diferencia de ellos de tener acceso a sus derechos o no. Si hablamos de recortes en salud como los hay, estamos hablando de las medicinas que ellos no van a poder comprar o el acceso al doctor. Si estamos hablando de recortes a la agenda de medio ambiente y agua en más de un 45%, estamos hablando de esa agua que no les va a salir de la llave de su casa, o de ese medio ambiente sano y acceso a la calidad del aire, por ejemplo, que no van a poder tener. Si estamos hablando también de combate a la corrupción y de fortalecer el poder civil en la seguridad pública, hay un recorte también de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Estamos hablando de nuevo de los militares metidos haciendo la tarea de los policías. Ahí es en donde están los grandes pendientes. Y no olvidemos salario mínimo, no le pusieron un peso al salario digno otra vez. Por eso no pueden ejecutar la reforma que ya votó el Congreso. A ver, ¿qué dice la presidenta sobre el tema del huachicol fiscal? Vamos a escucharla. Impunidad. Miren, da hasta risa la ironía y el cinismo de la oposición. O sea, ¿quién hizo la investigación? Pidió las órdenes de aprehensión y hay detenidos en el caso del contrabando de combustible. Nosotros, a través de la Secretaría de Marina. En cuanto se encontró a través de aduanas que había una ilegalidad, se presentó la denuncia. Nosotros presentamos la denuncia a la Fiscalía y la Fiscalía hizo las detenciones. En el caso de Tabasco,
una investigación de la propia Fiscalía de Tabasco y otra parte de la Fiscalía General de la República. Es en Tabasco que se hace la denuncia, pero también hay investigaciones en el caso de el Gabinete de Seguridad y hay detenciones que han querido decir, no, es que se requieren más y politizar el tema. Si hay pruebas, se va a proceder por parte de la Fiscalía. Nosotros no vamos a intervenir para que no se proceda. A ver, ahora que habla la presidenta de las denuncias, fíjate que me acuerdo, porque mencionaba la diputada Vianey al almirante Ojeda, que dijo que lo había denunciado. La presidenta dijo que ellos lo habían denunciado y lo habían descubierto en marzo de este año, con el tema de Tamaulipas, o sea, no que venía de atrás. Entonces ahí también hay una confusión cronológica en el mismo movimiento, ¿no? A mí me parece haber escuchado en otra declaración en la mañanera, en donde efectivamente es antes de la salida de Ojeda, aún estando él en funciones, es cuando se realizan las primeras investigaciones. Bueno, ahí se da la tema. primera carta del marino al que mataron, ¿no? Que se la da a Ojeda, y luego tiene una reunión el marino todavía en octubre con el nuevo secretario de Marina, el actual, y luego matan al marino. Bueno, ¿no? Más allá de estar haciendo como este tipo de conjeturas, a mí lo que sí son me hechos, parece hechos. importante sacar es, pues los hechos es que hoy hay personas detenidas, ¿no? Que Por son el- 14, que incluso es el mismo sobrino personas de muertas quien también, podría ¿no? haber sido tapado o cualquier cosa, pues No, tratándole lo que me de refiero con el tema del justificar. marino es que ahí empezó, aunque no se hizo público, esa fue la primera denuncia formal por parte de un marino que hoy pues está muerto. Y que creo que pues tendría que investigarse, pero el caso como tal específico del huachicol fiscal, hoy hay personas detenidas y a pesar de la narrativa que quieran implementar respecto a de que hoy hay impunidad, de que hay falta de justicia, yo creo que es todo lo contrario. Hoy estamos viendo un antes y un después durante los procesos que se acosan en caso de corrupción, y creo que eso es algo que debe de seguir, y creo que ese es un sello distintivo de la presidenta, además de todos los demás logros que se anuncian en este primer año, en donde lo anunciábamos y lo veíamos en esta mesa, 13.4 millones de personas salieron de la pobreza, y eso es seguimiento Pero a solo un es el plan sexenio de Andrés de nación que surge con la posibilidad de darle a quienes menos tienen, y como lo decía el lema, por el bien de todos, primero los pobres, incluso los trabajadores, aumentar el salario mínimo. Si no hubiera sido una propuesta de Andrés Manuel y de la Cuarta Transformación, no te equivoques. incluso pudo haber sido en el 2017 se sexenio de Enrique desindexó Peña el Nieto, y sexenio a pesar de los Se hizo en el maquillajes que 2017. tenían durante la gestión de esta señora Rosario, la verdad es que hubo un aumento en los pobres durante el sexenio de Peña Nieto y que no había podido disminuir esto. ¿De Entonces, Rosario Robles hablas? de Rosario Robles, claro. Entonces, lo que se denota es que había manera como operar a través de estos mecanismos de la cruzada contra el hambre, la estafa maestra y una serie de cosas y de escándalos que, perdón, pero que en ese momento no se hablaba. Entonces, yo lo que digo es, bueno, hay muchos otros logros y hay cosas que se tienen que señalar a través de la información real y no de la A ver, tergiversación de la regresamos misma. con Laura y con Claudia. Quédate en la 9 de la mañana en punto, continuamos aquí en la mesa de mujeres con Vianey García, con Laura Ballesteros, con Claudia Anaya. Adelante, Laura. Y yo, Adelante. bueno, a ver, hay dos variables que están directamente relacionadas con la disminución de la pobreza en nuestro país, lo cual es una de las agendas principales de Movimiento Ciudadano históricas que hemos acompañado e impulsado también en nuestros buenos gobiernos de Jalisco y Nuevo León. La primera tiene que ver con el aumento del salario mínimo. Y eso pasó en es el una sexenio de batalla, López no, Obrador. y es una No, batalla pero además pasó en el propuesta por sexenio de Movimiento Peña. Ciudadano. Ahorita les doy la reforma. A ver. Se dio desde la Ciudad de México con Salomón Chertorivsky y muchas personas más. Y Movimiento Ciudadano la ha empujado porque ha sido su agenda propia, propuesta y realizada también por nosotros. Número 2, los programas sociales. Los programas sociales sin duda también que se tienen que ampliar, ya lo hemos dicho de la misma manera, hacia jóvenes, hacia niños. Esta cobertura tiene que ampliarse, es otra de las variables. Lo que no se vale es venir a echar por delante los números históricos de la disminución de la pobreza para tapar sus corruptelas. Ahorita vamos a hablar de sus Pero hablas de los gobernadores. programas sociales y a la vez critican el excesivo presupuesto de los programas sociales. No, nosotros en Movimiento Ciudadano nunca los hemos acompañado porque es una agenda de nosotros histórica. Pero Azucena, ahorita hablaremos de A sus ver. gobernadores, porque esos que sí hacen malos gobiernos, que están además Por presuntamente ejemplo, vinculados adelántame con el crimen un par. organizado. Ahí está a la gobernadora de Baja California que le quitaron la visa. Ahí está el gobernador
gobernador de Sinaloa, que no puede tener paz si no hace pactos con el narcotráfico. Ahí está el gobernador de Tamaulipas, también presuntamente señalado de narcotráfico. Ahí está Cuauhtémoc Blanco, ya señalado también de peculado y presunta violación. Ahí está Rocío Nale robándose elecciones en Veracruz, en Poza Rica y Papantla. Ahí está Laida Sansores, poniendo a su íntimo, cercano colaborador para dirigir el Poder Judicial del Estado de Campeche. Esos son los impresentables de Morena. Ese es el Morena que no le ayuda a la presidenta Claudia Sheinbaum. Claudia Naya, dices que el tema del salario mínimo no sucedió en el sexenio de López Obrador, sino en el de Peña Nieto. ¿Cuándo comienza? Comienza con la desindexación del salario mínimo. Esto no hubiese sido posible si no desindexamos el salario mínimo de la Constitución. Esto pasa en la reforma constitucional del 2017. A partir de ahí, al siguiente movimiento que hace Peña es subir el salario del 30%. Si no, no hubiéramos podido porque estaban ancladas las multas en todas las leyes con el aumento del salario mínimo. Pero efectivamente, y se reconoce, Andrés Manuel lo estuvo subiendo paulatinamente. Hubo una recomendación de Banco de México en la que hay que tener cuidado y en la que nos vamos a tener que poner muy atentos en el próximo año porque se había puesto en la Constitución y de hecho está detenido el 130 la nueva reforma al 123 de la Constitución para que se actualice anualmente lo del salario mínimo junto con lo de los salarios a la media del IMSS, de los policías, de los médicos y de la parte de los maestros. Esta parte está detenida, ¿por qué razón? Por la misma razón por la que Banco de México estuvo deteniendo tantos años el tema del salario mínimo. Cuando tú subes el salario, no solamente subes el salario, es decir, el patrón no solamente paga esa aportación de lo que te paga a ti, paga todos los accesorios, lo de tu ahorro para el retiro, lo del bienestar, lo de todas las componentes que tiene un mecanismo de esta naturaleza. Entonces, en ese sentido, si tú rebasas el punto de equilibrio en donde afectas a la empresa, al patrón le sale mejor ponerse de acuerdo contigo y darte el líquido por abajo, bajarte del IMSS, y porque la gente, porque ya no, o cerrar la empresa. Entonces ya estamos en ese nivel en donde el empleo informal está creciendo y el empleo formal está decreciendo. Y esto quiere decir, y no se han cerrado empresas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la gente está dando de baja a sus empleados del IMSS. Ahora, ¿tenemos que estar soportando los bajos salarios? No. A ver, a esto voy. Tenemos que llegar a un punto de equilibrio y para esto es tan importante el crecimiento del país. Porque si hay crecimiento en el país, hay más compra, hay más venta, hay más ganancia, y el empresario tiene mayor posibilidad de cubrir con estos compromisos patronales, porque son compromisos patronales, se tienen que realizar, pero son puntos de equilibrio. A ver, en esta reforma pendiente que Noroña tanto tiempo se guardó bajo el brazo y que ya la propia presidenta dijo que se tenía que publicar y sigue sin publicarse, ya hay nueva presidencia en el Senado, es para también trabajadores del Estado, quiere decir, estamos hablando de policías, estamos hablando de maestros, estamos hablando de personal médico, estos héroes y heroínas que todos los días dan la cara por México, ellos sí son quienes sostienen a México diariamente, ellos son los que con valentía salen a luchar todos los días a las calles por su país y su gente, a ellos son a quienes no se les quiere subir su salario, y en este recorte presupuestal de este año, de nuevo, no están contemplando presupuesto para eso. Esa es la razón por la cual no lo están publicando. Sí vamos a seguir luchando contra eso. Anual de salario mínimo, sí, pero el punto aquí específico es, de nuevo, el presupuesto de nuestro país no está contemplando dinero para el salario digno de los trabajadores que también dependen del gobierno. Y vamos a un paso más. La reforma laboral de la disminución de la jornada laboral, que es propuesta también de Movimiento Ciudadano, está buscando justamente ese bienestar. Por un lado, sí, más dinero en la bolsa, y por el otro lado, más tiempo con su familia. No va a pasar. Ese es el futuro para la gente, claro, en un gobierno que se dice de izquierda y con una clase empresarial que sigue diciendo que no. Ya sabes en cuántos lugares hay esto de la silla, ¿cómo se llama? La ley silla. La ley silla, ¿sabes en cuántos? Pues estamos nosotros haciendo nuestro censo. Pues deberían de hacerlo, o sea, deberían de ir. Estamos en eso. Yo a cada empresa, cada centro comercial, cada lugar al que voy, busco la silla. La Secretaría de pues ahí hay que tronarle los dedos a la Secretaría del Trabajo, porque es su trabajo ir a hacer pero eso. Ustedes, en el papel es muy padre decir que 40 horas y que el salario, no es cierto, hombre, no es cierto. O sea, fíjate, hoy la tendencia mundial es que la gente trabaje que no están inscritos en el IMSS, un montón de empleados que no tienen las prestaciones 48. básicas. Un montón. Bueno, yo quisiera mencionar que pudieran decir muchas cosas, más pueden decir misa, pero lo que sí pasó es que el 210% del incremento al salario mínimo fue en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí. Que 32 millones de familias 32 millones de beneficiarios reciban un programa social consolidado como un derecho social,
es gracias a la Cuarta Transformación y ahora también gracias al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Y podrán decir misa, pero hoy nosotros sí podemos decir, hay personas detenidas, tope con lo que tope van a llegar las investigaciones, lo ha mencionado la presidenta, tenemos una presidenta que tiene a nivel nacional un respaldo popular y no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, como la primera mujer presidenta de la República de nuestro país, con una gran aceptación. Y podrán decir misa, pero quienes nos dejaron la deuda y de Pemex y el crecimiento de la misma, queriendo chatarrizar a Petróleos Mexicanos, fueron los del PRIAN, que ahora se le suman los panistas naranjas. Entonces, yo sí quisiera mencionar que hoy nos sentimos sumamente orgullosos de la presidenta de la República, porque ella encabeza un proyecto del cual todos quienes militamos en este momento en Morena y quienes queremos que pase todo lo que se está mencionando, pues defendemos. Y por supuesto, ya lo ha mencionado, las 40 horas, ya lo ha dicho la presidenta, va a avanzar, se están teniendo reuniones con todas las cámaras, con todos los sindicatos, incluso Patricia Mercado, que es parte del Movimiento Ciudadano, reconoce la labor dentro de la Secretaría, de la Comisión de Trabajo. Hay gente que es muy consciente de los procesos dentro de los partidos, y a mí me da mucho gusto de que eso se pueda lograr dentro de la Cuarta Transformación, porque va para y que se ponga en práctica, porque mira, la ley sí ya nada. Claro, hay cosas que se tienen que vigilar y que dependen del Ejecutivo y de las medidas que son. Trabajo. Pero hoy lo que ya son hechos es lo que mencionaba. Va nada más para aclarar una cosa. Los saldos históricos de los requerimientos financieros del sector público, que es la manera más amplia de medir la deuda, nos dicen que al 2018 les dejamos la deuda en 10 billones de pesos. Los saldos históricos de los requerimientos financieros del sector público, los intereses del tope de la deuda. ¿Costo financiero de la deuda? Los dejamos más bajo. ¿Los intereses del tope de la deuda de Pemex? No, a ver, Vianey. ¿Cuándo topaban? A ver, Claudia. Vianey. 2018. Dame oportunidad. 2018. Saldos históricos de los requerimientos financieros del sector público, que es la manera más amplia de medir la deuda, es decir, la deuda supranacional y la deuda Pemex, la deuda toda la deuda. Estaba en 10 billones de pesos al 2018. Para el 2026... ¿Y qué hicieron con esa deuda? Dime una obra que haya hecho Peña Nieto, que haya terminado Peña Nieto. Todas las obras, se hicieron puertos marítimos. Pero dime cuál obra. Se hicieron puertos marítimos, se hicieron una de gran calado. Muchas. Ni siquiera en México, Toluca. Elefantes blancos. Ni siquiera se en México, tenían en orden las carreteras, se tenían en orden los centros de salud, no había baches. Por favor, sí hizo obra pública en todas las entidades federativas. Bueno, dale. Bueno, la deuda en 2018 estaba en 10 billones de pesos. La deuda toda, incluida Pemex, todo. Con la que no hicieron nada, solo se endeudaron. 10 billones. Estaba 10 billones de pesos. Para el 2026 la están planteando en más de 20 billones de pesos. El costo financiero de la deuda también ya va para 1.4 billones de pesos para el 2026. Es decir, estamos pagando mucho más de lo que se da en programas sociales de costo financiero de la deuda, que son los intereses generados de la deuda. El déficit se los dejamos en 2% en 2018 y ya lo llevan al 4%. El déficit es el faltante que tiene el gobierno para cumplir con sus requerimientos. Entonces, en ese sentido, no me digan que las finanzas públicas están bien. No están bien que muchas de las modificaciones a ley de amparo que vienen, las modificaciones a Código Fiscal Federal, muchas de las modificaciones a miscelánea, tienen que ver con que necesitan desesperadamente recaudar más. Tal vez Vianey no sepa que le han estado regalando dinero a Cuba y que incluso taparon el tema cuando se les preguntó que si Cuba estaba pagando lo que se estaba pagando de petróleo. No lo quisieron decir, aduciendo que era una filial de Pemex y que tenía coparticipación privada, entonces no nos han querido dar los datos de todo el petróleo que han estado mandando a Cuba y que Cuba no nos ha estado dando nada por eso. Entonces, quien ha estado saqueando a Pemex, regalando a Cuba o a través del huachicol y del huachicol fiscal, es Morena, y ahí están los números. Entonces, pues, que lleven a Pemex rumbo a la quiebra, pues ya prácticamente... La llave del gasto sigue cerrada a agosto, costo de la deuda subió 9.3%. Es el costo financiero de la deuda, quiere decir el interés que nos cobran sobre lo que estamos pidiendo prestado. Así es, y los intereses tienen tope, y el incremento del tope, por ejemplo, para Pemex, vence en el 25 y en el 26, y sobre todo, para que se deje de generar interés, lo que hoy se previene a través del presupuesto es que haya pago a los intereses. Por eso es que hay un apriete al gobierno, por eso es que hay un apriete al costo del gobierno como tal. ¿Sí sabes cómo se calcula el costo financiero de la deuda? En ese sentido, como se trata de disminuir con este incremento de la bolsa a la deuda que
ustedes la nos deuda. dejaron, pues. O sea, dime si no vencen los No, te la dejó intereses. Andrés Manuel, como que ustedes no la No, dejaron. ustedes no la dejaron, porque La- ustedes la pillaron la dejamos en deuda en billones, Pemex. Si me en 10 permiten. billones. Regresamos después del corte. De 10 a 20 billones. ¿Esos son los números? Sí, son los números. A ver, regresamos. Ahora regresamos. Con 16 minutos. A ver, pues un montón de temas, pero vamos a cerrar con esto de la deuda. 10 billones deja Peña Nieto, dice Claudia, 20 millones es la proyección al 2026. ¿Cierto o falso, Laura? O sea, Mira. ¿es así de blanco y negro, No, pues? no, ¿cuál cierto o falso? Sí, a ver, los No, datos sí, son eso los es lo que voy. datos, Son los datos. números O sea, son los los números son números. los números. ¿Cuál es la justificación para tener Mira, esta yo deuda creo que al doble? Primero, de nuevo, tenemos esta misma discusión eterna, inacabable, donde la vieja política del PRI y del PAN se pelea con Morena y el oficialismo sobre quién hizo el peor gobierno en el no, pero país, eso te lo pueden decir quién las tiene las calificadoras, peores tenemos mejores cifras, ¿no? calificaciones según Pero yo voy a decir Standard una Poor's, cosa, Moody's y Fitch. cuando Los ves priistas. Pemex, por Los ejemplo, gobiernos como priistas. Los gobiernos cuando priistas tienes a sacaron mejor Pemex como un calificación. ejemplo de quién lo hizo peor, tienes, por ejemplo, al PRI y al PAN con el caso Obrecht, que ha sido, pero bueno, de los casos que más han ordeñado Pemex y las finanzas públicas del país. Y del otro lado, con Morena tienes el huachicol fiscal, que además se dieron el lujo de meter a esto presuntamente al ejército y a la marina y a las autoridades aduanas. Es Ese es decir, un daño ahí está la institucional terrible. sofisticación de la corruptela, el abuso de poder y el pacto de impunidad Del de este PRI. Estado mexicano. Te digo, por un lado con Estos el PRI, datos son- con Obrador, estos- y por el otro lado con Morena, con el huachicol fiscal. Que sí preocupa, y para Movimiento Ciudadano esto va a ser siempre determinante, que en la discusión presupuestal de este año se ponga el dinero donde están los discursos y que sus corruptelas no sigan haciéndole daño a la gente. Porque si tenemos huachicol fiscal, tenemos violencia y tenemos también presunto involucramiento del gobierno con el narcotráfico. Si tenemos ordeñamiento de las finanzas públicas, pues tenemos también un déficit para que el gobierno pueda invertir en lo que debe invertir. Eso es lo que a la gente le importa, más allá siempre de los dimes y diretes. Bueno, vamos al minuto de cierre. ¿Quieres ligarte a tu minuto? Sí, sí, A por ver. supuesto. A ver, 3 grandes pendientes de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum para lo que sigue del año por venir. El primero, poner el dinero donde están los discursos, poner el dinero al salario digno de la población, especialmente el personal médico, los policías y la gente que todos los días levanta este país con mucha valentía. Número 2, está pendiente de despenalizar del Código Penal Federal el derecho a decidir de las mujeres. Hay una sentencia en la Corte, el gobierno más feminista lo tiene que hacer. Y 3, la reforma político-electoral. Se tiene que poner una regulación muy clara para que la trampa de las alianzas y las coaliciones no castigue el voto de quienes decían votar con quienes vamos en alianza con la ciudadanía y no con los partidos de siempre. Claro. Con el PRI, sus aliados, ni a la esquina. Claudia Naya, del PRI. Con Bueno, el PAN sí, pues, dice la Movimiento presidenta Ciudadano. Claudia No, por Sheinbaum supuesto que le ha- no, Dianey. Ayunes lo tienen ustedes. Con el PAN sí Con hacen el- con- alianza. Imagínate. Ah, bueno, a ver, Son de los una panistas vez, de una naranjas. vez. Esos son los panistas, pero no hay necesidad de que lo declaren. O sea, Son ¿Sí formalmente sí panistas quieren ir con el naranjas. PAN? Porque ya lo dijo Jorge Romero. No, por supuesto. Quien lo dice es Morena. No, porque lo es dijo. lo que Jorge, les Jorge. conviene. Lo dijo. Mira, al final de cuentas, nosotros no vamos a caer en las provocaciones que sí cayó el PRI y el PAN de hacer una alianza como se los O sea, mandaba no. Morena. Por supuesto PAN que no. Nosotros tampoco. no vamos a hacer alianza con los partidos No, que los ya le reciclaron. fallaron a Ya, México. ya se fue el senador Néstor Incluido Núñez PAN, del PRI PRI, a Claro, Movimiento digo, y esa nada más Ciudadano. para alianza dejarlo impresentable. claro. El PAN tiene que hacerse O sea, cargo de su alianza sí. impresentable Ajá. con el PRI. No sé si Sígueme. llamarles panistas naranjas o hipócritas naranjas, porque dicen de la vieja política, Fíjate, pero ellos ya se tienen a fue los el lunes. PRI, Marco, Tienen a que los diga lunes Néstor, inexplicablemente. el senador Néstor Se fue del Poblano PRI. se fue del PRI a AMC. AMC, la diputada panista de Tlaxcala se fue del PAN a AMC. Entonces, ¿cuál vieja política? ¿De qué hablan, pues? O sea, siguen con los viejos principios. No se pongan celosos, ustedes No, son los nosotros partidos muy tranquilos, muy tranquilos, pero Adela, nosotros sí, buscamos pero una Fíjate, tenemos realineación que de ser fuerzas bien políticas prudentes en el andar país. insultando a los demás partidos políticos, porque la verdad es que Morena es el partido con más priistas y panistas en sus filas. Y pues en MC también hay bastantes priistas y panistas, ¿no? O priistas, expriistas y expanistas. muchos ciudadanos Yo creo que jóvenes, sí también, ¿no? especialmente. Pero también mucho expriista y panista. Ahí está Néstor, Pero lo que de buscamos La varios, es misma una gata, pues. pero revolcada, no hay políticas. cambio Sí, de no, ideas. no, Claro. pero los hay, por eso digo que hay que tener cuidado, porque pues a poco la gente se purifica por cambiarse de partido, pues claro que no. No. Entonces en Es ese una sentido, apuesta de futuro distinta pero con los partidos la de gente no se siempre. purifica, hay que sancionar a quien tuvo actos de corrupción. Sí, Bueno, sí. en este sentido yo nada más quiero para cerrar, Claudia Sí. Sheinbaum le ha hecho varios grandes daños al país. El Poder Judicial, la reforma del Poder Judicial es algo que nos vamos a tardar años.
en poder, pues en algún momento restituir o poder recomponer. Viene hoy la modificación a la ley de amparo. La ley de amparo es una gran aportación de México al mundo para que los ciudadanos pudieran defenderse, y hoy le van a hacer un gran daño haciendo un retroceso en su normativa. Se aprueba hoy en el Senado de la República, es cierto, y lo vamos a demostrar el día de hoy en el debate, y las finanzas públicas van a la debacle y al colapso si no se ponen listos con una reforma hacendaria que para este año no quisieron hacer. Tengan cuidado porque las calificadoras internacionales están bajando la perspectiva de las calificaciones. No está como la dejamos en 2018, ha bajado por lo menos 1 o 2 escalafones en todas las calificadoras, en Moody's, Standard Poor's and Fitch. Entonces, pues no son datos míos, son datos de las calificadoras. Estos no son datos míos, son datos de Pemex, y aquí está justamente el tema de la deuda, cómo es que incrementa del 2007 al 2017 de 40,000 a 100,000, así, solamente Pemex, sí, con tope hasta reforma el día Pemex 25 y 26, hasta el año 25 y 26. Así que a mí me parece muy importante retomar, porque nosotros, como proyecto de la Cuarta Transformación, llegamos a rescatar este país, y en Morena no solamente militan expriistas y expanistas, también milita el pueblo de México, que a mucha honra estamos defendiendo este proyecto para que no se vuelva más de lo mismo, y que no se vuelva un color naranja en donde desafortunadamente, por más que cambien de colores, lo que no cambia es la mentalidad. Nosotros queremos construir un mejor país, y eso lo estamos haciendo de la mano de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ella es quien nos encabeza, nuestra líder moral, quien ha demostrado que se puede disminuir la pobreza, que puede haber crecimiento económico, que puede disminuir la violencia y los homicidios. Hay mucho que hacer, y eso lo vamos a seguir trabajando desde el marco jurídico que a nosotros nos toca. A ver, nos quedan 3 minutos de este corte y yo quiero preguntar algo que probablemente va a ser polémico. 1 año de la presidenta Sheinbaum y le estamos pidiendo todo, ¿no? Todo lo que en el primer año de Andrés Manuel López Obrador nadie se atrevía a pedirle porque le tenían miedo. No. ¿Sí? Sí. Terror. Empresarios, algunos políticos. O sea, el primer año de López Obrador era, híjole, vamos a ver hasta dónde es capaz Andrés Manuel López Obrador de llegar, pues, con insultos y calumnias, etcétera, etcétera. Entonces, era un silencio total. No lo pregunto, lo afirmo. En este primer año con la presidenta Sheinbaum, ¿no están siendo un poco injustos en que todas las pistas las tiene que resolver en 12 meses? No sé, pregunto, de verdad, con la mejor de las intenciones, no justifico lo del Poder Judicial, pero pues eso era como ya una herencia de López Obrador, no justifico tampoco lo del amparo, habrá que conocerlo y escuchar el debate. ¿No te parece, Claudia, que lo que no se le exigió a López Obrador en la primera parte de su sexenio se le quiere endosar a la presidenta? A ver, no, pero yo empecé esta mesa diciendo que se le reconoce a la presidenta Claudia Sheinbaum que en este primer año de gobierno se está destapando la cloaca, ¿no? Que por lo menos ya estamos sabiendo lo que está sucediendo, y que esto los va a obligar, quieras o no, a llegar a algunas consecuencias. Yo espero que sea el de los jefes de ese gran negocio que era el huachicol fiscal, o que es, porque no estamos ciertos de que se haya erradicado totalmente, pero la presión mediática, y hay que hacer un gran reconocimiento a los medios de comunicación, porque pues es en realidad los medios de comunicación quienes han exhibido la trama de cómo ha estado sucediendo todo esto. Toda esta presión en algún momento tiene que desembocar en algo. Entonces, el reconocimiento y de buena fe, la confianza en que así suceda, que se llegue hasta las últimas consecuencias y que se pueda llegar a la justicia, y que podamos en algún momento en este país ya erradicar a la corrupción y no seguir creciendo en ella, porque ya hasta vinculamos al crimen organizado a hacer negocio con los funcionarios. Eso es terrible. Me gusta mucho tu pregunta, Susana, porque justo creo que habla sobre la influencia de las mujeres en la política, en el poder, en la toma de decisiones, y creo que tu pregunta justo va hacia ese doble rasero, ¿no? Es decir, como a las mujeres nos miden siempre como con una vara completamente distinta y nos piden las perlas de la Virgen, ¿no? Yo primero te diría que sí pasa eso en México siempre, y claro que le pasa a la presidenta Sheinbaum, como nos pasa a todas las mujeres que estamos en poder, en política y en tomas de decisiones. Pero lo que sí es importante decir es que justo también, porque hacemos un poder distinto, estamos obligadas a hacer política distinta. Por eso a la presidenta lo que sí se le pide desde los feminismos es la amplitud del diálogo, de la conversación, de la pluralidad. Las niñas mexicanas nos están observando. De lo que hagamos nosotros como práctica hoy, es lo que ellas van a aprender a hacer en
en el futuro. Por eso es tan importante también decirle a la presidenta, está muy bien que tengamos este diálogo político y estas posiciones partidistas que los caracterizan. Está muy mal que Morena lo distinga la soberbia y la corrupción, pero la presidenta sí tiene que abrir un gran diálogo nacional y sobre todo con las mujeres mexicanas. Creo que eso no es calificarla con doble rasero, eso es pedirle lo justo para las niñas que nos observan todos los días. A mí me parece muy interesante la pregunta que haces, porque efectivamente a la presidenta se le está exigiendo lo que no se le exigió durante décadas a gobiernos neoliberales que lo único que hicieron fueron saquear. Pero como en ese momento había privilegiados y había muchos medios de comunicación que estaban en contubernio y que recibían convenios, se quedaron... Entonces, ahora sí viene. Es que no te quería interrumpir. Bueno, sí, se le exige lo que no se le exigió durante muchos años a la oposición, y más siendo mujer, y más siendo una mujer de izquierda. Eso me queda sumamente claro, y sin embargo vamos a seguir avanzando porque hoy hay el respaldo del pueblo. Y para los que no quieren pagar impuestos y se buscan a través de los amparos seguir siendo privilegiados, pues también les brinca que haya una mujer que tenga bien puestas las faldas y que defienda nuestro país con tanta elegancia, práctica y sobre todo con tanta información y amor al pueblo. El amparo para que el abuso de poder continúe. Sí. No es así, claro que no es así. Ya tendremos otro momento para poder discutir ampliamente el tema de la ley de amparo, que además hoy estarán aprobando y la próxima semana en la Cámara de Diputados. Te tomo la palabra. Yo creo que sí estaría bueno, hay que impulsarlo. ¿Hay que hacer un debate? ¿O qué un parlamento abierto en la Cámara de Diputados para la ley de amparo. Sí, ya pasó, ¿no? Pero no en el Senado. No, hoy se aprueba en el Senado de la República y mire, la ley es general, es abstracta y es impersonal. No es para el que no quiera pagar impuestos y se quieran dirigir a un empresario en particular. El tema es que el 80% de la micro pequeña empresa que da trabajo a este país es pequeña y mediana, no es. Y ellos pagan sus impuestos, o sea, no, es que esta reforma no se hace por una persona. No, se hace esta por reforma millones va a de pesos que no ingresan a miles de personas, pero a ver, te voy a decir, son muchas cosas las que van a afectar. Tenemos mucha presidenta, tenemos una gran presidenta. No confunde el tema de por qué es mujer se justifica, por el feminismo se justifica, no, pero hay que tener mucho cuidado porque la mayoría de los políticos, líderes de opinión, etcétera, pues son hombres. Nosotros tenemos que cambiar como un poco la perspectiva respecto al tema de una presidenta mujer y poner en su lugar las cosas que ha hecho bien y las que ha hecho mal y exigirle igual que le hemos exigido a otros presidentes. Sí, a ver, la gobernanza no es una cuestión de género, es una cuestión de capacidades, pero claro que el género debe de generar ciertos rasgos distintivos de apertura, de sensibilidad, en fin, de ciertas cosas. Yo te aseguro, sin romantizar. ¿No? Sin romantizar, pero estamos, y cuando entramos a esto, es porque estamos dispuestas a la competitividad y a dar resultados a la par o mejor que... estamos dispuestas a abrirle la puerta también a las demás, porque luego claro. También hay unas que llevan 1000 años ahí no se van, o sea, pero hay que tener movilidad. No, es que no hay por qué tengan que irse. A ver, por ejemplo, yo extraño muchísimo a Beatriz Paredes, ahí está el caso de Patricia Mercado. No tienen por qué irse. Claro, pero hay que abrirle la puerta es a que las jóvenes claro, también, tiene que haber niñas, un entreveramiento generacional. Hombres y mujeres, no es que alguien se tenga que ir para que otro llegue, tenemos que convivir porque incluso los grandes y las grandes nos van enseñando y nos van abriendo este camino y hay que estarlo caminando juntas. De no perder la cadena, ¿no? No romanticemos. La cadena de aprendizaje. No jubiles a Dante, Laura, deja. Bueno, yo te aseguro que Dante Delgado y Alejandro Moreno no se atreverían a levantarle la voz a un hombre como me la han levantado a mí aquí en un par de ocasiones. No, sí será creo que no. Pero pues nosotros tenemos como esa parte de decir, a ver, aquí soy periodista y tú eres tal y vamos iguales, pero así se repiten un montón de partes. Hay un doble rasero tremendo. ¿No? Pero bueno, gracias. Gracias adiós. A las 3. Adiós. Gracias. Adiós.